Estamos aquí en las oficinas centrales de IBTES, en el laboratorio de ensamble. Soy Jesús Álvarez, soy ingeniero mecatrónico en el departamento de fisuras y hoy mismo le vamos a demostrar lo que es un estudio de string gauge y ver las deformidades que puede ocasionar posibles problemas en el entorno del área de fisuras. Antes de empezar, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde colocar las galgas. Normalmente nosotros proponemos una posición de galga adecuada para que el cliente nos autorice esas posiciones y pueda así realizar nuestros estudios. Aquí tenemos uno de nuestros equipos. Ya teniendo lista la preparación de las galgas, lo que hacemos es colocar lo que es los arneses al equipo de string gauge. Por este caso voy a mostrar lo que es en una sola posición. Nosotros garantizamos que estén todas las posiciones para detectar cualquier falla, cualquier anomalía, ya sea en un nido acá o en otro nido, y poder trabajar bajo un criterio o una conclusión final del estudio. Ahora voy a bajar a proceder mi equipo. Subimos y ahora nos va a arrojar la muestra lo que es el software. Esto ya tomó unas lecturas. Abrimos un software de visualización de gráficas y elegimos el archivo que vamos a elegir. En este caso, este es el estudio. Tenemos una deformidad mínima de 75 aproximadamente microstrain, con una deformidad máxima positiva de unos 50 microstrains aproximadamente. En este caso sería abrir otro mismo archivo con el cual nos puede arrojar muchos más valores. Y aquí podemos visualizar nuestras gráficas de todas nuestras galgas, de nuestros 12 canales, y podemos tener un string rate de la fuerza que está generando. Y ya como posición final tenemos que todas nuestras galgas pasaron. En este caso nos dice que nuestra galga 1 tiene una deformidad mínima de 40 microstrain. Nuestra galga 2 tiene una deformidad mínima de menos 49 microstrain. Nuestra galga número 3, menos 80 microstrain. Y nuestra galga 4 con una deformidad mínima de 101 microstrain. Como conclusión, en nuestro nido 1, la deformidad máxima que tenemos es de menos 101 microstrain y es negativa. Bueno, como podrán ver, uno de los beneficios de hacer un estudio de string gauge es ver los parámetros de estrés que genera el equipo hacia el producto y así poder garantizar un equipo adecuado para este producto. Si tienen alguna duda o pregunta de cómo funciona este análisis, se pueden acercar con nosotros, ya sea vía correo o se pueden dirigir con nuestros ingenieros de ventas.